Hola amigos, aquí estamos de nuevo en un vídeo más, esta vez para hablaros de las infinitas posibilidades. Qué bonito suena, ¿verdad? Las infinitas posibilidades, es decir, no estamos condenados a vivir una vida, un destino, no estamos condenados a pasar por una experiencia de una manera determinada. A lo mejor por la experiencia en sí, sí, pero va a cambiar mucho pasar por esa experiencia con una actitud o con otra. Y de eso es un poquito de lo que yo os quiero hablar, porque muchas veces nos hacemos a la idea de que las cosas van a ser de una determinada manera porque es así como las hemos vivido siempre y es así como las hemos sentido siempre. Pero llegados a este punto en el que queremos un despertar, en el que queremos estar en el sueño pero despiertos, va siendo hora de que nos demos cuenta de que quizás podamos experimentar esas vivencias de una manera completamente diferente. Siempre ha habido y siempre lo hemos visto la creencia en los multiversos, ¿no? Series y películas que nos hablan de ello, de que hay diferentes universos, diferentes multiversos que llaman, y hay los mismos personajes en los diferentes multiversos, pero las creencias de esos personajes son diferentes, porque en uno el personaje es un bombero, en el otro el personaje es ama de casa, en el otro es una vagabunda, en el otro es una gran científica, en el otro una gran empresaria. La misma persona con diferentes creencias va a tener una vida diferente. Evidentemente aquí en este mundo donde estamos esto no nos va a ocurrir. Pero sí lo que nos puede ocurrir y lo que pretendemos que ocurra es que las situaciones en las que yo me siento incómoda, las situaciones en las que yo no estoy bien, no me gusta, en mis conflictos, en mis problemas, llamadlo como queráis, cuando ya he autoindagado, cuando ya sé cuál es la creencia, cuando ya sé cuál es la emoción que sostiene esa creencia, ahora me puedo dar la oportunidad de volver a vivir esa experiencia pero desde una emoción completamente diferente y desde una creencia completamente diferente. Esto tiene que ser así, ¿no? Ya hemos visto los pasos, hemos visto lo que son las emociones, hemos visto lo que son las creencias, hemos visto las resonancias familiares, hemos visto la ley del espejo para poder saber un poquito más cómo conseguir saber cuáles son esas creencias o cómo saber dónde tengo yo mis conflictos. ¿Qué hacemos ahora? Pues una vez que ya tengo toda esa información, hay veces que me dice, vale, ahora ya tengo todo esto, ¿qué hago con esto? Cuando esa toma de conciencia no es tan inmediata, que algunas veces sí que lo es y no nos hace falta hacer nada más, ¿no? Pero, y sale solo, pero a veces nos paramos y nos decimos, ostras, esto me está costando, aquí me he quedado como encallado, hay una resistencia grande, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo toda esta información aquí y ¿qué hago con ella? Entonces, yo simplemente os diría que el siguiente paso que queda es un paso muy importante. Es un paso donde hay mucho miedo, ¿vale? Porque hay mucho miedo, pero donde tenemos que hacer o donde lo que nos queda por hacer, no es que tengamos que hacer, sino que lo que nos queda por hacer es volver a vivir esa experiencia, o sea, una situación exactamente igual que la del conflicto, volver a vivirla, pero ahora dándonos la oportunidad de sentir otra cosa. Eso va a ser fácil, ¿por qué? Porque una vez que ya tenemos toda la información hemos perdonado. Se trata de que ya no echamos las culpas fuera, ya no echamos la culpa al otro, ya no echamos la culpa a la vida, al universo, sino que nos hemos responsabilizado, hemos comprendido las resonancias familiares, sabemos de dónde viene. Entonces, vivir la misma experiencia va a ser algo mucho más sencillo. Pero nos va a dar muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque nosotros o nuestro inconsciente tiene guardada esa experiencia y tiene guardado lo mal que lo hemos pasado anteriormente en esa experiencia. Pero si no nos damos la oportunidad de volver a vivirla para que sea diferente, no vamos a crear un nuevo recuerdo y por lo tanto nos va a costar encontrar no vamos a tener una nueva posibilidad. En la física cuántica se fundamenta las infinitas posibilidades con el experimento de la doble rendija. Para los que tengáis curiosidad, os animo a que pongáis en el YouTube o en el Google o en cualquier buscador la doble rendija y que veáis cuáles son los pasos que ha seguido ese experimento, cómo lo han realizado, etcétera, etcétera. Se trata de que el electrón no sabían si era
o materia o una onda. Entonces, pues le hicieron pasar por una rendija y vieron que a veces se comportaba como onda y a veces se comportaba como materia. ¿Cuál era la verdad? ¿Era una cosa o era la otra? Se dieron cuenta de que el observador era un punto importantísimo. Era el que definía que fuera una cosa o la otra. Esto, trasladado a nuestro día a día, significa que el observador, que son nuestros ojos, que acordaros, son nuestras creencias, no son nuestros ojos, son las creencias, la información de la que partimos, es la que va a hacer que se materialice una realidad para mí. Entonces, para que se pueda materializar otra realidad para mí, lo que yo necesito es tener otra información. Pero claro, una vez que yo soy consciente de la información vieja, entre comillas, que es la que no me es efectiva, la que no me gusta, para que la nueva entre, tengo que experimentar, tengo que vivir experiencias. Si yo siempre estoy acostumbrada a que en esta carretera, yo como vivo cerquita de Madrid, que en la M30 siempre hay atasco y que en la M30 siempre hay atasco, que en la M30 siempre hay atasco, bueno, pues tiene que venir alguien, llevarme un sábado a las 3 de la tarde a la M30 y ver que en la M30 no siempre hay atasco, narices. Pero tiene que llevarme a alguien y vivir esa experiencia. A mí me dará miedo, ¿por qué? Porque es que yo no me quiero meter en un atasco y yo sé que en la M30 siempre hay atasco. Es algo como muy absurdo, ¿lo veis? Pero es que es así, es que yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque es que si allí siempre hay atasco, yo no me quiero pillar 3 o 4 horas de atasco. Pero cuando me doy la posibilidad de ir un sábado a las 3 de la tarde a la M30 y me doy cuenta de que no hay atasco, de repente digo, pues mira, en la M30 no siempre hay atasco, espérate. O a las 2 de la mañana, me va a dar miedo, claro, me va a dar miedo hacerlo. Pero cuando yo doy ese salto y me doy esa oportunidad, entonces es cuando otra de las infinitas posibilidades se hace realidad. Y lo que hace es que se amplía mi campo de observación. Y entonces, vale, en la M30 a veces hay atasco, pero hay otras veces en las que no hay atasco. Entonces, por ejemplo, claro, este ejemplo que os he puesto es un ejemplo muy simple, ¿no? de la M30. Os pongo un caso real para que veáis de lo que estoy hablando. Si viene una cliente, ¿no? Estamos viendo qué es lo que le molesta de su marido. Bueno, pues lo que más le molesta de su marido es que se va por ahí a hacer su ocio, que bueno, pues son las motos, y se va por ahí a hacer su ocio de las motos y la deja ella con sus hijos en casa y bueno, pues ahí no le gusta, dice que se siente abandonada, que siente que no vale, que siente que es el segundo plato, ¿no? Que son más importantes las motos que ella. Perfecto, entonces ella lo pasa mal. Nosotros indagamos, nos ponemos, nos damos cuenta de que está la creencia de yo soy el segundo plato, el yo no valgo. Nos damos cuenta de que tienen mujeres en el árbol que le ha pasado lo mismo, ¿no? Que han tenido maridos, su padre estaba todo el día en el bar y su madre diciendo, mi padre, tu marido, o tu padre, no, su madre le decía a ella, tu padre no llega del bar, tu padre no llega del bar, yo no puedo ir donde yo quiero porque tu padre no llega del bar. Y fíjate, en ese momento cuando le digo eso, dice, entonces fíjate lo que te introyecta mamá, ¿no? O sea, por culpa de que tu padre no llega, yo no puedo ir. Dice, pero ¿por qué tu madre tenía sus limitaciones? Evidentemente, en aquella época, pues la madre no salía sin él. Digo, pero ahora mismo, ¿tú qué estás viendo en tu marido? Y dice, pues reconoce, después de un rato, toma conciencia de lo que le molesta, es que ella no puede hacer eso que está haciendo su marido y le gustaría hacer. O sea, que siente que ella no tiene la libertad para irse y hacer su ocio como lo tiene él. Entonces, en cuanto cambia eso, en cuanto se da cuenta, respira profundo y dice, entonces ahora me toca, ahora ya sé lo que tengo que hacer, coge y se va. Y a la vez siguiente que la veo me dice, no veas, menudo miedo que he pasado, ¿no? O sea, quiero que tengáis en cuenta esto porque este es el punto clave, porque esta es la resistencia, este puede ser el muro que no nos deje hacer que el campo de las infinitas posibilidades se abra, ¿vale? Dice, yo sabía que lo que quería hacer era, ahora tengo que hacer mi ocio, tengo que hacer mi vida, tengo que dejar a ratos a mi familia por hacer lo que me gusta. Dice, pero me daba un miedo terrorífico, me daba un miedo asombroso, o sea, me estuve planteando si hacerlo o no hacerlo. Hasta que lo hice, me cogí un viaje que quería hacer, que lo quería hacer yo sola, lo hice, pero me daba cuenta y podía sentir todo el miedo que sentía de estar haciéndolo mal,
de que los abandonaba, como lo que ella sentía que hacía su marido, que no era buena madre, que no era buena esposa, que etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero lo hice, disfruté del viaje y cuando volví me encontré un recibimiento estupendo y maravilloso, mi marido estaba contento, mis hijos estaban contentos, yo les pude contar mi viaje, se emocionaron, me emocioné, no hubo reproches, no hubo... Dice, entonces todo cambió, me explico, es como que contado así ahora parece, esto fue y salió solo, pero quiero que os deis cuenta de que tuvo que romper esa barrera del miedo. Una vez que tú comprendes, actúas y no significa que no sientas miedo. A veces ese miedo nos puede paralizar y hacer que no actuemos, entonces ya no hay infinitas posibilidades, nos quedamos con la posibilidad de siempre, pero quiero que seáis conscientes que si elegís eso, lo elegís, pero las infinitas posibilidades siguen estando ahí y las infinitas posibilidades no son ni más ni menos que mirar con otros ojos, con otra información, con otras creencias y con otra emoción la situación que tengo delante. Y para ello voy a tener miedo y voy a sentir miedo. Esa es mi resistencia al cambio que tenemos todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la zona de confort, porque es lo que estamos acostumbrados, porque en un momento determinado es lo que sirvió, porque lo que le pasó a esta mujer es que en un momento determinado la abuela, el abuelo se fue, la abuela se tuvo que quedar y tuvo que encargarse de la familia y el abuelo se marchó y no volvió y entonces es como tú quédate porque si no, ¿qué va a ser de la familia? O sea, fijaros lo que queda introyectado, o sea, y claro, evidentemente el abuelo nos abandonó, no valgo, no sirvo, no soy importante, ahí están todas esas creencias. Y a la abuela le sirvió esa fuerza de quedarse en casa, esa fuerza de ser la que se sacrifica, la que no tiene libertad para hacer sus cosas, para sacar a la familia adelante. Pero a ella ya no tenía sentido, porque además tenía un marido que estaba más que dispuesta a dejarla tener la libertad que quería para sus hobbies y para sus cosas. Entonces, quiero que nos demos esa oportunidad, que nos demos la oportunidad de ver el cambio, de ver la transformación, porque está muy bien tener toda la información, está muy bien que todo esté ahí, está muy bien que yo sepa que tengo esta creencia, con esta emoción, ya sé la resonancia, pero ¿y ahora qué hago con todo esto? Pues el siguiente paso es vivir una situación similar, donde ya le meto otra emoción, con la toma de conciencia ya he perdonado, ya me responsabilizo y con lo cual ya tengo otra emoción, tengo otra creencia que mostrarle al mundo, pero para que se haga una posibilidad, para que se materialice, ¿qué tengo que hacer? Vivir esa situación y transformarla al percibirla de otra manera. Se trata de nada más y nada menos que eso. Para que os deis cuenta, es como que yo andaba antes por un camino y por ese camino no conocía otro, no me había puesto a pensar que hubiera otro, ¿no? Quien cree en el destino, pues es por aquí, nada más que por aquí, solo por aquí. Pero en el momento en el que quiero abrir los ojos y de repente digo, anda, pues puede haber otro camino, ¿no? Y yo me doy la oportunidad de que haya otro camino, pues me voy por ese otro camino o hago más ancho ese camino y me voy por otro lado del camino porque es mucho más ancho. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de traspasar ese miedo. Es un miedo que creo yo misma, es un miedo que es mi monstruo, ¿no? Porque al final es un miedo que he alimentado yo, con mis vivencias y con mis historias. Es un miedo que alimento porque tengo la capacidad de acordarme del pasado y proyectarlo hacia el futuro. Pero en el momento en el que estoy viviendo este instante y solo pienso en este instante y quedo limpia de todo el pasado, lo que se abre enfrente de mí son las infinitas posibilidades y a lo mejor mi cliente podía haber cogido y haberse ido a hacer un viaje y no ser eso lo que necesitaba, porque no era un viaje, a lo mejor podía haber, bueno, está cómoda, pero no es un viaje, lo que me gusta es que todos los días de 8 a 9 pueda tener una hora para irme a hacer patinaje artístico. Lo que sea, o sea, tiene que encontrar su camino, o lo que necesito es que los sábados y los domingos, no sé, cada uno tiene que encontrar su camino y podemos probar varias de esas infinitas posibilidades. Lo que se pretende es llegar a tener un estado de estar, un estado de bienestar
que no teníamos al principio, evidentemente, que no tenemos con la vieja creencia, que no tenemos con esa información que hemos heredado. Para eso damos pie a que se abran todas esas infinitas posibilidades. Y si una aún no es lo suficientemente cómoda para mí, aún no me siento lo suficientemente bien, saber que puedo seguir indagando y puedo seguir buscando cuál es la correcta para mí. Y hacerla inconsciente al final para que sea un hábito y las generaciones siguientes ya sepan que tienen la libertad para hacer, para deshacer, para ir, para entrar, que nadie nos abandona, que nadie nos deja, que nos hemos abandonado nosotras mismas, ¿no? Que es el gran aprendizaje. La abuela se abandonó para cuidar a su familia y tuvo su lógica, pero ya no tuvo lógica que mamá lo hiciera y mucho menos tenía lógica que ella lo siguiera haciendo. Ya no era necesario. Es un gran aprendizaje y una apertura de las infinitas posibilidades enorme. Entonces, yo os animo a que os deis esa oportunidad, ¿vale? Que ese miedo no os haga frenaros, ¿no? Es como que, parece un peso muy grande. Claro, es que nadie quiere crecer, ¿no? Nadie quiere responsabilizarse de las cosas que hacemos y de las cosas que sentimos y de las cosas que vivimos. Es más fácil seguir siendo un niño pequeño y quejarnos de que es el mundo, mi compañero, mi pareja o el otro el que tiene la culpa. Sin embargo, yo os animo a que os deis cuenta de que no, que es mucho más fácil, es mucho más enriquecedor, es mucho más placentero, da muchísima más paz y estamos muchísimo más a gusto cuando nos damos la oportunidad de ver que nosotros somos los que llevamos las riendas de nuestra vida y que además sabemos llevarlas y que sabemos caminar entre esas infinitas posibilidades para encontrar la que mejor nos viene, para encontrar la que mejor nos gusta y que en cualquier momento puedo cambiarla si me llega a incomodar, si ya no me sirve, si ya no me vale, si ya no es lo que yo quiero. Este es el juego, ¿no? No se trata de cambiar la situación, sino la manera de ver la situación. Y ojo, porque siempre va a estar ahí el miedo, ¿no? Va a estar siempre el miedo por algún lado, en alguna zona, pero es un miedo que ya nos conocemos, es un miedo que solo nos quiere avisar de que en caso de mi cliente la familia podría estar en peligro, entonces ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque sé que mi familia no está en peligro, sé que mi familia se queda con su padre, con sus abuelos, con quien sea, y que yo puedo tener ese ratito de mi libertad y ese ratito de sentir que yo soy lo más importante para mí. A fin de cuentas, como os digo, siempre se trata de ir mejorando y de encontrar esa paz. Para eso tenemos que estar en coherencia y para buscar esa coherencia este es un paso más. Una vez que ya tenemos toda la información, vuelvo a repetir y para recapitular, una vez que ya he visto mi creencia, que he visto mi emoción, que he visto mis resonancias familiares, el para qué, pues lo que me toca es experimentar la misma situación pero con otros ojos, con otra creencia. Y antes se materializaba una de las infinitas posibilidades, ahora se va a materializar otra, ver si me gusta, si no me gusta, ver si le tengo que hacer algún cambio, si no. Es como hacerme mi traje a medida para que sea lo más cómodo, lo más elegante, lo más bonito, lo más tranquilo y en paz posible, sí, incluso un traje, ¿vale? Se trata de que al final nos demos cuenta de que todos tenemos la posibilidad de ser, de estar, de vivir mucho mejor. Eso sí, vuelvo a repetir, ese miedo va a estar ahí, pero hay que atravesarlo. Incluso sentirlo es una buena señal porque sé que me tengo que dirigir, ¿no? Siempre recordaré lo que me decía esta clienta. Estaba con la maleta, iba a subirme al medio de transporte en el que iba y tenía miedo, sentía que estaba abandonando, tenía miedo de ser tantas cosas malas, pero dentro de mí había algo que me decía, no, ahora te toca a ti, por fin podemos liberarnos de este miedo. Y de esta manera, haciendo, sintiendo, dejándose, permitiéndose, fue como pudo liberarse de ese miedo, de esa creencia, de esa emoción y hacer materializar otra de esas infinitas posibilidades maravillosas que le dio mucha paz a todo el sistema familiar, pero sobre todo, por supuesto, a ella. Os animo a que hagáis eso, a que deis ese paso, a que podáis ver ese miedo y afrontar ese miedo, traspasar ese miedo, a que os atreváis a vivir y a experimentar de una forma diferente a como se supone que deberíamos de hacerlo con esa información que hemos venido. Ya sabéis que, bueno, eso es lo que hacemos desde el método de la bioneuroemoción, es lo que hago en particular y es lo que yo os quiero transmitir desde aquí, que todos tenemos la capacidad, el derecho y merecemos ir y llegar a ese paso. El poder ver
nuestro campo de las infinitas posibilidades. Evidentemente no las vamos a poder hacer todas, pero sí poder ver que tenemos infinitas posibilidades y no decir, bueno, pues esto es así, bueno, ella es así, esto es así, la vida es así. No nos vamos a quedar con eso, vamos a ir un pasito más allá, vamos a verlo desde un poquito más arriba, vamos a coger las riendas de nuestra vida y vamos a permitirnos estar en paz, armonía, coherencia y amor. Desde este rincón del mundo, a todos esos rincones que me están escuchando, muchísimas gracias. Me gustaría que, por favor, en los comentarios o donde queráis, o a través del WhatsApp, a través de donde queráis, me digáis de qué os gustaría que os hablara en los siguientes vídeos. Yo voy a continuar y voy a seguir, ¿no?, con temas que se me van ocurriendo, pero si tenéis alguna cosa en concreto que deseéis que sea tema de un vídeo, adelante, yo encantadísima de escucharos y encantadísima de hacer realidad ese deseo de hablar de uno de esos temas. Muchas gracias de nuevo desde este rincón del mundo a todos esos rincones del mundo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.